Polín. Historias, personajes, lugares. Estamos deseando oír el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz desde Polonia. Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encanta tu saludo y nos encantan estas crónicas que nos sigues enviando desde Polonia. En este caso nos invitas a visitar un lugar muy especial para la historia de los judíos en Polonia. Sí, el Museo Polin en Varsovia. Porque ya sabes que, bueno, en mi estancia en Polonia se está acercando irremediablemente a su final, pero aún me quedan cosas interesantes por ver, por hacer y por contar. Y entre estos asuntos pendientes estaba la visita al Museo Polin, que para mí es obligatoria una vez al año, pero llevaba 2 años sin venir, entonces tenía que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entonces pensé que el domingo por la mañana sería el mejor momento para hacerlo, porque cuando la ciudad está todavía medio dormida, sumida en sueño, a las 10 de la mañana abre el museo, pues sería lo mejor, ¿no? Bueno, voy a decir un poquito lo que es el Museo Polin, ¿no? Es un museo creado especialmente para hablar de la historia de los judíos de Polonia, ¿no? Que nació gracias a la iniciativa y el enorme empeño del Instituto Histórico Judío, que desde el año 1995 o incluso antes, poco a poco fue ganando partidarios, entusiastas, mecenas económicos, empresas privadas, personas en Polonia y fuera de ella, ¿no? Este proyecto concreto nació en el 95, pero todo este proceso luego de diseñarlo y de construirlo duró hasta el año 2012, cuando el edificio fue inaugurado oficialmente. Este edificio fue diseñado por 2 grandes arquitectos de fama mundial que ganaron un concurso especial, unos finlandeses, y ellos entendieron el encargo como crear un museo de la historia y de la vida, ¿no? Que no fuera solamente un lugar para recordar, ¿no? Podríamos decir que este edificio muy moderno del museo es una figura geométrica sencilla, recubierta de cobre y de cristal, que da unos especiales reflejos y efectos luminosos según pasa el día. Es diferente por las mañanas que por las tardes, ¿no? Y la entrada al museo es una especie de brecha, una apertura entre 2 masas que parecen enormes olas del mar, ¿no? Este bello edificio del museo, he leído en algún sitio que está basado en el pasaje de Biblia que dice lo siguiente, lo encontré, así que lo voy a leer. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Este pasaje del Éxodo tan bonito, pues al parecer era la inspiración de los arquitectos, ¿no? Por dentro el espacio es sorprendente porque tiene algo más de 12.000 metros cuadrados de superficie útil, que son todo, o las ventanas no son las típicas ventanas normales, o son paredes de cristal, o son paredes de formas ondeadas. Y de esta superficie de 12.000 metros cuadrados, la tercera parte la ocupa la exposición fija de la historia de judíos polacos, ¿no? Pero también hay espacios para exposiciones temporales, hay un auditorio estupendo con un foro de 450 asientos, también hay salas de cine, salas dedicadas a la actividad educacional, que es muy importante para el museo, y también hay un centro de información histórica y también un lugar llamado
Casa del Rey Mateo, que es el personaje de Janusz Korczak, que es un espacio dedicado a la educación familiar. Ahí vienen los padres con los hijos para aprender cosas sobre la historia judía en Polonia. Y bueno, hay también otras cosas como un restaurante con comida judía y hay una tienda en el museo. Y en general se podría decir que no es solamente un museo, es un lugar de encuentro, de diálogo y también de lucha contra los estereotipos, contra la xenofobia. Es un lugar sano que busca amistad, contacto con la gente, ¿no? Que quiere evitar muros que separan. Muchas veces separaban y separan aún a los polacos y los judíos, ¿no? Por supuesto, el Instituto Histórico Judío vela por el rigor histórico de los contenidos de la exposición. Esta exposición que va modificándose constantemente, se completa, se enriquece. Yo la vi ahora por tercera vez y una vez más me ha sorprendido. Y para describirla de una manera muy general, podría decir que son como 8 espacios diferentes que corresponden a los diferentes periodos de la presencia de los judíos en Polonia, desde los primeros comerciantes judíos que llegaron desde la lejana Córdoba, o de las leyendas relacionadas con el tema de la llegada de los judíos a las tierras polacas, y luego pasando por todas las épocas, la asimilación, el siglo de oro, la escala, la industrialización, luego los años hasta el año 39, luego la terrible época de la Shoah y la época actual, ¿no? Y la colección de objetos y documentos y obras de arte va creciendo constantemente gracias a las donaciones de gente que por fin ve en el museo el modo más correcto de preservar la memoria judía, de entregarles los documentos que tienen ellos guardados en sus casas, ¿no? Y a ello hay que añadir la manera original de exponerlos. Es el uso de métodos audiovisuales y luego con la participación de los visitantes en algunas actividades. Por ejemplo, hay una imprenta que uno puede aprender a imprimir cosas. También la música envolvente, los sonidos de la calle, de las fábricas, los cantos de las sinagogas. O sea, todo esto ayuda a entrar en este grandioso mundo que ya no existe o de formar parte de él durante unos instantes. Es una experiencia muy bonita. Y como en todos los buenos museos, hay visitas guiadas también en diferentes idiomas, en español, y hay audioguías también en español, o sea, que aconsejo que vayan a visitar el museo en su plan de visita a Varsovia, a Polonia, que esté el Museo Polin. Y también, si quieren conocerlo antes, pues se puede entrar en la página del Museo Polin, que la tienen en inglés y en polaco, no sé si en otros idiomas, pero en inglés seguro. Les hemos puesto el enlace a nuestros oyentes para que puedan ver. Y estamos viendo en este momento que hay, un montón de actividades. Hay un programa de educación también. Sí, es muy importante. Sí. Constantemente pasa algo en el Museo Polin. No es solamente un museo, es algo mucho más importante, ¿no? Sí. Y quiero añadir algo más, ¿no? Algo que importa mucho en este caso, ¿no? Sí. El museo está situado en el corazón de Varsovia, pero también el corazón del barrio judío de Varsovia, donde estaban las calles que hemos leído sobre ellas, Leszno, Miła, Nalewki, que aparecen en los libros de Singer o de Esther también, y donde había restaurantes, donde la vida florecía, donde había negocios, cafeterías, y los alemanes convirtieron en el gueto de la ciudad, rodeando toda la zona, pero mucho más extensa,
de un muro de 3 metros de alta, marcando así el fin del mundo para los judíos, ¿no? Como sabemos, el 90% de los judíos de Varsovia fueron exterminados, y no solamente y las casas fueron arrasadas, dinamitadas meticulosamente, casa por casa, y convertidas en ruinas, más que ruinas, en ceniza o en nada, ¿no? Y sobre este mar de ruinas, después de la guerra, sobre este cementerio, los gobiernos de entonces decidieron no reconstruir los barrios, sino crear un barrio nuevo de bloques de viviendas y al estilo muy realista soviético, ¿no? Un barrio enorme que solamente en algunos puntos recuerda lo que había sido antes, ¿no? Pero es realmente muy difícil imaginárselo de otra manera. Son bloques de viviendas, bloques feos, quizás tienen más espacios verdes, pero ahí reina como una especie de silencio. Algún día dedicaremos una velada a este barrio de Muranov, que a mí siempre me impone una especie de respeto, ¿no? Y cuando paso por ahí oigo silencio. O sea, quiere decir, es un barrio, a pesar de habitado por mucha gente, es un barrio de silencio, ¿no? Y muy cerca del museo, en la misma plaza, porque es una enorme plaza, que eran casas, ¿no? Eran calles. Pero perdona, Elzbieta, o sea, el una museo... plaza rodeada. Elzbieta, entonces el barrio, o sea, el museo está en lo que fue el gueto de Varsovia. Sí, el gueto de Varsovia y el barrio judío antes de la guerra. Sí. Ahí era el sitio donde vivían muchos judíos, donde tenían sus negocios, cafeterías, restaurantes, donde la vida florecía, como es normal en cualquier otra ciudad. Y los alemanes convirtieron este barrio y otros barrios también del centro de Varsovia en el gueto. Rodearon el gueto de un muro de 3 metros de alto que marcaba el fin del mundo para los judíos, ¿no? Ya sabemos que el 90% de los judíos murieron y las casas fueron arrasadas, dinamitadas, convertidas en ruinas y en cenizas, ¿no? Y sobre este mar de ruinas, sobre este cementerio, porque ahí quedó sepultada mucha gente, muchas víctimas, después de la guerra los gobiernos de entonces decidieron no reconstruir el barrio, sino construir un barrio nuevo al estilo soviético de bloques de viviendas. Es un enorme barrio donde solamente en algunos sitios hay placas o hay algunas informaciones que dicen lo que habían sido antes, ¿no? Pero es realmente muy difícil imaginarse el mundo de antes de la guerra. Hay, por ejemplo, en la misma plaza donde está el Museo Polín, se halla una placa que dice que en este lugar Mordecai Anielewicz, el líder del levantamiento del gueto, y sus compañeros prefirieron suicidarse antes de entregarse a los nazis. Ellos se quedaron sepultados en los sótanos. Y es un sitio muy cercano del Museo Polín, porque enfrente del Polín se encuentra el monumento a los héroes del gueto, aquel monumento creado en el año 1948 por Nathan Rapaport. Y viendo los dos sitios, uno mirando al otro, es como si de un lado el monumento nos dijera: no hay que olvidar el pasado, hay que arrodillarse ante los héroes, hay que velar por la memoria, y por el otro nos dijera: pero aquí estamos vivos, a pesar de todo, somos guardianes de nuestro pasado y creadores de nuestro futuro. Y creo que es el mensaje positivo con el que debemos quedarnos, y tenemos que volver a Varsovia, yo también y tú también, y todos, o visitar Varsovia, y si vamos a Varsovia, el Museo Polín es uno de los lugares más interesantes de la capital de Polonia.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas invitado a visitarlo contigo y te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.